3, 2, 1. Aquí, gracias Bitcoin, hoy tenemos a Adri que nos va a hablar de las peores mentiras del Estado y por qué Bitcoin puede ser una solución para bastantes de ellas. Pues Adri, para el que no te conozca, ¿quién ¿Qué eres? tal? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Bueno, lo primero, soy un idealista antisocialista, convencidísimo. Soy ex concejal socialista, así que sé de lo que hablo. Me suelo hacer llamar el mayor enemigo del socialismo, o al menos decir que no hay nadie que lo sea más que yo, eso literalmente es cierto. Autor, o en el futuro cuando lo termine, del libro Tengo razón porque soy yo, que si quieres resumo en un par de líneas. Básicamente la idea del libro es enseñar o intentar enseñar a la gente a que sea consciente de la posibilidad de que, por decirlo así muy duro, pero es duro, llevemos toda la vida dedicando energías, esfuerzos, recursos, perdiendo amistades, etcétera, a luchar por unos valores que no tenemos ni idea de si son los correctos, porque si el contrario defiende los suyos con igualdad de argumentos, igual vehemencia, posiblemente sea porque el que estemos equivocados seamos nosotros. Al menos plantearnos la posibilidad. El hecho de que alguien lleve 75 años o lo que sea defendiendo unos argumentos no los hace correctos per se. Esa persona normalmente no ha pensado el contrario, también lleva con las ideas opuestas tantos años, defendiéndolas me refiero, y posiblemente sea él quien tiene razón, porque uno de los dos ha echado a perder su vida para generar el mal en el mundo. Esa es la idea. O sea, ¿quieres decir que una persona que igual también no esté tan implicada, por ejemplo, en activismo político, también le sea útil? ¿Cómo? ¿Que no te he escuchado lo último, perdón? ¿Este libro puede ser también muy útil para personas que no estén implicadas en activismo político? Sí, claro, no, es que de hecho es la idea. O sea, yo no espero que nadie se eche al monte como yo lo hago, pero lo que sí lo que sí de hecho he puesto incluso en el prefacio, es que solamente la idea de que tú ya te hayas cuestionado estos principios ya tiene un efecto que necesariamente va a ser para bien. Porque a partir de ahí, primero, tú tienes que saber más o menos qué ideas tener. ¿Cómo lo haces? Contrastando tus ideas. Primero estudiando las tuyas, luego las contrarias en su mejor versión y viendo históricamente que se ha cumplido, más o menos, por decirlo así. Ahí tiene más, pero es muy rápido, por decirlo así. Y luego, si tú tienes ya más o menos unos valores asentados, tú vas a poder, aunque sea, no reírle las gracias a los discursos contrarios. Aunque sea que alguien vea este tío no me ha reído las gracias, me refiero. Pasan un meme, no sé qué, jaja, vale, tú no te ríes. Un comentario en la cena de Navidad. Pues los ricos deberían... Y tú o no dices nada, que ya es bastante respuesta, tu impasividad, o si ya quieres estarte ligeramente más al monte, incluso dices, ¿cuántos ricos has conocido tú en tu vida? O cosas por el estilo, pero a partir de ahí, tu influencia ya en el mundo va a ser para bien. No vas a empeorar el mundo como probablemente hacías hasta este momento, sino que va a ser o neutra, que ya sería posiblemente más, o para bien, aunque no hagas nada, aunque solamente sea tu presencia y tu impasividad lo que hable por ti. Luego ya lo que tú te quieras moja. Yo sí me mojo mucho, pero aunque no te mojes, ya eso es mucho. O sea, que es un libro para hacernos reflexionar sobre nuestras creencias y cómo podemos hacer que otras personas se planteen algunas que quizás ya están testeadas de que Sí, no son las también. más correctas. Sí, también eso. Y sobre todo, o sea, mi idea, ya te he dicho que soy muy idealista, pero es que no puedo evitarlo, es hacer lo que sea por mejorar el mundo. Pero ¿cómo sabe una persona que lo está mejorando y no empeorarlo? Pues esa es la cuestión, básicamente. A partir de aquí, vale, ya sé si lo estoy mejorando o empeorando, y mi efecto sobre los demás, ya todo el resto de mi vida va a ser para que o la gente se cuestione o directamente cambie de idea, como yo hago con... Tengo la suerte de poder decir que con bastante gente lo he conseguido. Pero si no lo consigues, tampoco pasa nada. Tu efecto ya de mantenerte impasible, de que la gente vea que hay una grieta en el relato y en el consenso, ya es bastante, ya es mucho. Sí, algo que tiene muchas grietas, quizás algunas personas no lo saben aún, es el Estado. Pero, Adri, Y vamos a tanto. hacer este podcast va a estar centrado en hacer un top 10 de las peores falacias que la gente se ha tragado del Estado y del socialismo y que les está afectando a su bolsillo y a su vida personal y la de sus seres queridos. Genial. Dinos la primera.
Bueno, la primera no tengo preparado nada, ¿no? Pero voy a decirlas así, vuela pluma. La primera es obvia, para mí la primera está clarísima. Es hacernos pensar que el Estado mismo, como concepto, es necesario. Es imprescindible, de hecho. Obviamente esto no es cierto y, de hecho, hay sociedades que han vivido y siguen viviendo a día de hoy sin intervención estatal, sin un Estado que les regule ni el ejercicio de la violencia, que monopolice la violencia, luego hablo de eso, ni que les regule económicamente, por ejemplo. Esto no sé si era en Ecuador o en Perú, creo que es en Ecuador, los que llaman los chagras, que son como pastores que viven en las montañas, que aplican, por supuesto, su propia justicia, muy justa, en mi opinión, tengo que decir, yo le valoro por eso, al que viene a robar, los cuateros, etcétera. O sea, la justicia que se aplica es la suya, no es la del Estado de Ecuador, por ejemplo. En Perú también, en Colombia parece que los llaman parcero puede ser, en algún no, no recuerdo, pero sé que o llaneros o rancheros o vaqueros o tiene varios nombres según el país, pero en toda la costa andina está ese ejemplo. En Estados Unidos no está ya tanto, pero sí, por supuesto, hace en el siglo XX, y no digamos el XIX, había muchas comunidades por gran parte del país que funcionaban igual. O sea, típico, pues eso, o sea, un vaquero, un ranchero que tenía su rancho en Oregón o donde fuera. No había llegado todavía la autoridad estatal ahí y la autoridad que se ejercía, incluso en pueblos enteros prácticamente, al principio, era la autoridad de los propios ciudadanos que vivían ahí. ¿Eso era más justo o más injusto? Obviamente, el incentivo siempre, en cualquier sociedad, es a que exista el orden y la prosperidad. Esto es importante remarcarlo. Ninguna sociedad tiene en general, una sociedad civilizada, obviamente, ¿no? Pero ninguna sociedad tiene incentivos a que exista el caos, ni a que exista ni a que exista la pobreza, ni a que exista algo que te reduzca las posibilidades de vivir bien, por decirlo así, en definitiva. Por tanto, como el incentivo es a estar bien, a que haya paz, a que haya prosperidad, por supuesto que todas las comunidades que he dicho, o incluso antes de la colonización francesa en Madagascar, algunas, entre comillas, colonias de gente libre. Sí, también de piratas, pero bueno, dejemos a un lado el tema de la piratería. O sea, si, había gente que fuera exiliada de la justicia o lo que sea, vivieron en Madagascar, tenían comunidades, ya digo, antes de la colonización francesa, y vivían sin Estado también. Y tampoco eran algo caótico, desordenado ni sangriento. Me parece, no sé si era en la isla de Providencia o en Reunión en Gran Bahama o algunas islas por el Caribe, que sí también eran, antes de que el Estado llegase y impusiese su voluntad, tenían también... Lo puedo explicar más, pero no me quiero extender. La cuestión es que si además hablamos de algo tan serio como el crimen y la violencia, no es que esto sea una excepción, es al revés. Es que esto con mucha más razón aún debería ser así. Es justamente lo contrario de lo que suele pensar la gente. Esta es la... no sé qué mentira era, la segunda creo. Entonces, la cuestión es ¿por qué motivo íbamos a permitirle a un organismo que esto es importante también, se autoarroga sin pedirnos permiso, el derecho a gestionar, obviamente a mucho más que esto, pero también esto, a gestionar él mismo la lucha supuestamente contra el crimen? Claro, aquí surge la pregunta de quién vigila al vigilante, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Evidentemente, no tienen ningún tipo de autoridad, vamos a decirlo así, entre comillas, ni moral ni divina, para que nosotros debamos pensar, bueno, pero esta gente son los buenos, son el bien. Tío, no, claro que no. O sea, el Estado perfectamente puede acabar y pisotear tus libertades, acabar con ellas, exactamente igual que cualquier mafia, peor, porque tiene escuelas además y mucho más poder. Puede hacer lo que quiera igual que cualquier organización, igual que cualquier grupo terrorista. El Estado puede hacer lo que quiera y de hecho lo hace y lo ha hecho históricamente, casi siempre, pero con mucha más eficiencia. Es lo peor. Yo me pregunto, ¿por qué motivo la gente no se plantea, oye, a mí me parece bien que lo intentes o que lo propongas, pero pídeme permiso? ¿Cuándo hemos dado permiso al Estado para que nos gestione el monopolio absoluto de la violencia por la fuerza de las armas? ¿Cuándo yo no se lo he dado nunca? Te digo otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre una mafia
y un Estado que te extorsiona para pagar impuestos. Efectivamente. De hecho, esa sería la cuarta mentira. O sea, hace no pensar que la mafia nos extorsiona y el Estado nos protege, cuando realmente ambos nos extorsionan, pero el Estado con mucha más eficiencia. Hay algunas diferencias, porque ambos se pueden definir como un grupo de gente armada y organizada que ejerce el control social por la fuerza de las armas en un territorio y que cobra tributos. Esa es la definición de mafia y la definición de Estado. Pero dentro de eso hay matices, y uno de ellos importante es que la mafia no suele tener el monopolio de la fuerza. Como decíamos antes, el Estado sí lo tiene, eso lo hace mucho más peligroso. El segundo, el Estado, esto ya es un poco más filosófico, tiene la legitimidad social, mientras que la mafia no. Esto parece una tontería, no es una tontería para nada, porque a quien tiene la legitimidad social le permites cualquier cosa, y a quien no la tiene te le revelas mucho antes. Prueba de ello, las tantísimas guerras civiles y revoluciones que hubo en la Edad Media y en la Edad Moderna contra el Estado por tema impositivo o por tema de que el rey quería ilegalmente ampliar su territorio, como el caso del molinero, el caso del molinero contra el rey de Prusia, y no pudo por la justicia. Ojo, en el siglo XVIII no pudo ampliar el rey su palacio a costa de las tierras del molinero, aunque supuestamente era una monarquía absoluta y tal. O el caso de Felipe II en España, en el que el rey quería, por la fuerza, encarcelar a una persona ilegalmente y los fueros aragoneses levantaron un ejército contra el rey, o el caso de los comuneros de Castilla por un tema impositivo. Es decir, antes a los reyes no se les, o los estados que hubiera, el duque o quien fuera, no se les permitía, no se les pasaba ni una prácticamente. O sea, tenemos ahora la idea de ¡buah, menuda monarquía absoluta! Monarquía absoluta. El motín de Esquilache que le montaron también a Carlos III, siendo él el dueño de medio mundo en el siglo XVIII, el rey de España Carlos III, le montaron un motín que le hizo recular con reformas legales que estaba haciendo y hacer lo que la gente quiso. Hoy podría hacer eso alguien ante el Estado. ¿Tendría hoy la misma capacidad de resistencia y de protección a una persona frente al Estado? Ni de broma. Por eso es importante la legitimidad. Una mafia no la tiene, el Estado sí, y por eso el Estado es mucho más peligroso. Luego, además, el Estado tiene escuelas, la mafia no. Genera engranajes del sistema, desde el mismo sistema, para seguir perpetuando el sistema. Y luego, además, y fundamentalmente, el Estado tiene, al tener el monopolio de la fuerza y la combinación que he dicho, al tener las escuelas y al tener, de hecho, todos los poderes que tiene, o sea, la legitimidad social y el poder judicial, todo lo demás, que la mafia nunca puede aspirar a tanto, pero porque hay competencia, no por otra cosa. O sea, el Estado se puede permitir hacer cualquier cosa, efectos prácticos, incluyendo levantar millones de personas para enfrentarse con un Estado vecino porque me apetece ampliar mis fronteras, las del Estado, a costa del suyo. Y bueno, que van a morir 3, 4, 5, 6, 7, 18 millones de personas, muchos de ellos jóvenes, me la suda. Soy yo quien manda, tengo la legitimidad social. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Franco-Prusiana, las guerras de unificación italiana y alemana, todo eso forma parte de las guerras napoleónicas, son los mismos principios. O sea, ¿cuándo has visto una mafia capaz de hacer eso? Está muchísimo peor. Ambos te extorsionan en el sentido de que te dicen, oye, págame. ¿Pero qué pasa si no te pago? Nada, pues que te crujo el lomo y esas cosas. O sea, en eso tanto el Estado como la mafia funcionan igual. Pero la mafia tiene mucho menos poder y mucha menos legitimidad. Es mucho menos peligrosa, muchísimo menos peligrosa que un Estado. ¿Por qué crees que las personas, imagínate, alguien que nos escucha y dice, pues no estoy de acuerdo, creo que hace falta el Estado porque aquí nos llevaríamos bien? Decir a alguien, tenemos a alguien que ponga orden, ¿qué le dirías? Claro, lo que le diría es lo que decía antes. El incentivo en cualquier sociedad civilizada, y no es civilizada por el Estado, al revés. El Estado tenderá a ser un poco más civilizado si está gobernando a gente civilizada, pero no es el Estado quien hace civilizado a la gente. Si acaso es al revés. Entonces, el incentivo de cualquier sociedad civilizada es el orden y la prosperidad, no es el caos y la guerra. El caos y la guerra no está bien visto por prácticamente nadie. No hablo de situaciones de, bueno, en África porque la frontera de esta tribu, no sé qué, y el yihadismo, no, hablo de una situación normal, de gente gente civilizada como somos aquí, a pesar del Estado. ¿Qué incentivo hay a que pase eso? Ninguno. Y además, ¿podría pasar realmente? Es que el único capaz de hacer eso
de oprimir así a la gente y generar caos y desorden, de hacerlo universalmente es el Estado. Ninguna mafia puede hacerlo por sí misma. No tienen tanta capacidad, no tienen tanta legitimación social, no tienen tanta base imponible, por así decirlo, no tienen tantos recursos y, sobre todo, nunca tienen el monopolio. Si la gente estaba dispuesta hace siglos a levantar un ejército contra el rey porque una sola persona había sido detenida injustamente, imagínate lo que no harían con una mafia que se pusiera a intentar hacer lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no se rebelaría? Es que no estoy hablando de historia ficción, es que esto ya se ha hecho contra gente mucho más peligrosa, contra reyes. Solamente por no tener la legitimidad social que el Estado tiene hoy. ¿No se haría contra las mafias? Obviamente que se haría. Y que se ha hecho. Adri, históricamente, ¿cuándo se le ha dado por primera vez esta legitimidad social al Estado? La Revolución Francesa. Es el punto de no retorno. Es el punto en el cual el Estado, al menos en Occidente y en Francia, claro, luego se expandió al resto de países. Con el modelo francés, ojalá hubiéramos seguido el modelo norteamericano, pero no se siguió. De hecho, no se siguió nada más que ahí, me atrevería a decir. Pero en el resto de Occidente, lamentablemente, el modelo que triunfó fue el de la Revolución Francesa. Es decir, a partir de ahí, la idea imperante fue, hemos echado al rey y a esta panda de nobles y tal que gobiernan sin apoyo social de nadie, teóricamente. No era cierto, de hecho tenían más apoyo social que los revolucionarios, de calle, muchísimo más. Pero bueno, pero a partir de ahora, teóricamente, a efectos discursivos, es falso, pero a efectos discursivos, el Estado tiene la legitimidad que le da el hecho de estar aprobado por la gente. Y por lo tanto, el Estado puede hacer lo que le dé la gana. El punto es la Revolución Francesa, seguida por todo lo que trajo las guerras napoleónicas y la expansión forzosa primero y luego, al igual que el peso State of Mind se metió en la mente de la gente, de las guerras napoleónicas y las invasiones napoleónicas y las luchas contra ellas, que al final lucharon para volver a poner lo mismo, porque después de la Restauración, poco después, lo que imperó fue modelos franceses por todo el mundo, por todo Europa primero. Por tanto, aunque derrotaron a Napoleón y a la coalición, y a la convención, a efectos morales y a efectos prácticos, por supuesto que ganaron los revolucionarios franceses. Y ahí está la cuestión, la clave. Y esta adopción del concepto de legitimidad social del Estado por parte del pueblo fue algo, a día de hoy ya está todo muy evolucionado y 99% de las personas se lo da. Pero ese día de la Revolución Francesa donde todo empezó, hasta el día de hoy, ya empezó así de obvio dentro de la sociedad como interiorizado, o fue muy gradual. ¿La legitimidad te refieres? Sí. Sí, fue gradual. De hecho, al principio la gente, como es natural, tuvo una oposición enorme, una oposición terrible. Por toda Francia hubo guerras en la Vendée, donde, si no me equivoco, mataron al 40% de la población. Hombres, mujeres, niños, ancianos y animales incluidos. Sus órdenes eran esas. No me lo estoy inventando, se puede comprobar. En Bretaña, por supuesto. Por el sur también. Es que hubo levantamientos por todo el país. Al principio la gente no lo aceptó. En París, por supuesto, Napoleón fue famoso por reprimir me parece que eran 30.000 civiles armados, pero partidarios del rey, que intentaron en época del directorio volver a traer el rey, que tenía mucho apoyo popular, pese a lo que digan, más del que tenían los franceses, esos los revolucionarios. No obstante, los revolucionarios ganaron, ¿por qué? Pues porque básicamente tenían apoyo del ejército. Es que ninguna revolución normalmente triunfa sin apoyo del ejército. El apoyo del ejército que proporcionó, entre otros, Lafayette, no sé si es un personaje súper mítico de la Revolución Francesa. Lafayette, como todos los demás, como la revolución devora a sus hijos, tuvo que salir escaldado rápidamente de Francia porque le hubieran guillotinado. Igual que guillotinaron a Robespierre a todos los demás, porque la revolución, como dicen, devora a sus hijos. Pero una vez acabado ese periodo de sublevaciones por todo el país y muchísima sangre, a partir de ahí no hubo oposición al discurso y, por tanto, pudieron utilizar el poder del Estado en influir en las escuelas, en las iglesias incluso, porque el clero en Francia fue obligado a o exiliarse o morir, mataron a muchos, o jurar y acatar las leyes del nuevo Estado francés. Es decir, desde las iglesias que quedaron, desde las escuelas, desde los discursos políticos, se implantó ese Estado una vez eliminaron por la fuerza de las armas a toda la oposición. Una vez no hubo oposición,
empezaron a lavar el cerebro a la gente y a partir de ahí poco a poco se fue implementando. Pero para 1830 yo creo que ya estaba absolutamente interiorizado, diría yo. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Recuérdaslo? 1789 fue la toma de la Bastilla. En el año 92, 1792, fue cuando el gobierno de la Convención, encabezado o prácticamente ya con Robespierre funcionando como líder de la Convención, redactó la Constitución y básicamente poco después, o sea, no recuerdo qué fecha, pero de hecho no sé si fue el mismo año 1800, ya fue el gobierno de Napoleón. Entre medias estuvo el directorio de 5 miembros que pusieron un poco de orden sobre el caos de Robespierre, que guillotinaron a Robespierre, y después del directorio Napoleón dio un golpe de Estado y se hizo con el poder. Primero, en calidad de cónsul principal sobre un directorio de 3 cónsules, o un triunvirato de 3 cónsules, como lo quieras llamar, y después dio un golpe de Estado. Bueno, realmente hizo un referéndum, se hizo coronar emperador porque supuestamente le dio la aprobación. Entonces, para 1815 había terminado todo, pero no habían terminado las ideas. Que a partir de la Revolución de 1830, ya al último rey Borbón, que no sé si era Carlos algo, no recuerdo mismo, cuando pusieron a Luis Felipe de Orleans, al que también le hicieron otra revolución, pero con Luis Felipe de Orleans, en mi opinión, ya estaba implantado el sistema tal cual y la gente ya lo aceptaba. Entonces, entre 1779 y 1830 fue cuando se inventó y se consolidó el sistema, en mi opinión. Se puede discutir si fue 1830 o 1848. Yo creo que fue 1830, pero esa franja. No fueron muchas décadas. Es decir, ya en la segunda mitad del siglo XIX, lo que hoy entendemos y aceptamos y otorgamos al Estado ya Sí. no es muy distinto, ¿no? Estamos hablando del mismo No, nivel. es lo mismo. Sí, totalmente. La segunda mitad del XIX es igual que ahora. Realmente el Estado moderno, lo que entendemos por Estado, es muy reciente. Sí, 1830, más o menos, sí. Que varios siglos atrás hemos funcionado y hemos evolucionado bien desde cero sin Estado. Totalmente. O con estados que o bien no tenían poder ejecutivo. Ojo, esto es importante, porque si el Estado no tiene poder ejecutivo, básicamente sí puede haber un grupo de personas organizadas que dirijan la justicia y poco más, pero no van a hacer leyes y aplicar las leyes. O sea, básicamente van a regular la justicia, la defensa y poco más. Esto pasa, por ejemplo, en el Israel bíblico. Es interesante que cuando los israelíes quisieron un rey, el propio Dios, en boca del profeta Samuel, les dijo: ¿en serio queréis un rey? Porque esto va a significar un poder ejecutivo, no lo dijo con esas palabras, pero lo dijo así, un poder ejecutivo que os va a cobrar impuestos, va a llevar a vuestros hijos para la guerra, etc. Ya les estaba advirtiendo Dios en la Biblia de lo que pasaba cuando algo parecido a Estado tenía, pero no poder ejecutivo. Ojo, esto es muy importante. Entonces, sin poder ejecutivo se ha estado en bastantes situaciones a lo largo de la historia. Y con un poder que, a pesar del cuento que nos cuenta la Revolución Francesa, era mucho menor que el que tiene el Estado hoy, es decir, lo que llaman el antiguo régimen, se ha estado toda la vida. O sea, con un Estado con mucho menos poder y con mucho menos atrevimiento a ponernos impuestos altos y tener un poder sobre nosotros. Ya comentaba que antes al Estado a menudo no se le pasaba ni media. Tenemos el relato de algunas situaciones abusivas porque nos lo han contado en la escuela venida del modelo de la Revolución Francesa para que odiemos la Edad Media y odiemos la Edad Moderna, etc. Pero realmente el Estado en esas épocas tenía un poder irrisorio comparado con el que tiene ahora, básicamente, con poquísimas excepciones. La norma era esa. Entonces, hemos estado siempre o sin Estado, o con un Estado sin poder ejecutivo, o con un Estado con poder ejecutivo, pero con muchas menos funciones y mucha menos legitimidad y mucho menos poder que el que tiene ahora. Eso casi siempre, básicamente. Una de esas opciones siempre ha sido así, básicamente. Wow. Si alguien no está de acuerdo con lo que dice Adri o le gustaría hacer un comentario sobre ello, me puede dejar en los comentarios por aquí y os leemos, porque al final creemos, como decía bien Adri al principio con su nuevo libro,
es incentivar el pensar, el Exactamente. debatir. Si alguien cree que tú no tienes razón y tú crees que no tiene el razón, alguien está equivocado. Efectivamente, esa es la Matemáticas. cuestión. Em, Vamos por la quinta mentira, Adri. ¿Cuál se te ocurre? Vale. Sí, la quinta mentira básicamente ya entra un poco antes en eso, pero es que haya un organismo regulando la economía y por tanto los precios de las cosas va a hacer que sean más accesibles. Es decir, pongo un precio máximo al alquiler y la gente, por supuesto, como tiene un precio máximo, pues digo yo que le será más sencillo encontrar una vivienda. Bueno, obviamente es al revés, ¿no? Ya lo hemos comentado antes. Pongo un salario mínimo y ese salario mínimo hace que a partir de ahora la gente gane más. Bueno, obviamente esto es absurdo porque los precios no los regula la intención y no los regula ninguna ley. Por más que la ley lo ponga, no va a ser así nunca. Los precios los regula la oferta y la demanda siempre. Sea sumergido con lo que llaman mercado negro, que para mí es mucho más blanco en el sentido legítimo que el del Estado, que el regulado, o sea como sea. Pero va a haber oferta y demanda siempre. Por ejemplo, el tema del tipo cambiario de Venezuela o Argentina cuando está regulado, sí, vale, hay un tipo cambiario regulado, pero el de verdad, el de verdad, a pie de calle, es el del mercado negro, por llamarlo así, que está a precio de mercado. Entonces, básicamente, o sea, cuando la gente estudia lo que es el socialismo, porque el problema que tienen los socialistas de hoy en día es que no saben lo que es el socialismo, no saben en qué se basa teóricamente. La teoría de Marx sobre qué da valor a las cosas no es la oferta y la demanda, o no la oferta y la demanda pura, sino cuánto trabajo cuesta producir algo. Eso es lo que piensan ellos que es lo que le da valor a las cosas. Eso es lo que han heredado de otros socialistas como Adam Smith, que lo heredó también de David Ricardo. Bien, voy a poner el ejemplo que pone de Bastos, o si quieres pongo el que pongo yo, que son muy parecidos, que básicamente es el del buscador de perlas. Si es verdad que algo vale igual, vale más o menos en función del trabajo que cuesta producirlo o recolectarlo, entonces yo soy un buscador de perlas, me juego la vida yendo al océano para encontrar una ostra o unas ostras que tengan alguna perla, después de currármelo muchísimo, en una cueva sumergida encuentro 2 ostras. Una con una perla y otra justo al lado que no tiene perla. Me llevo las 2 a la superficie y las pongo al mismo precio. Han requerido el mismo esfuerzo exactamente. ¿Por qué motivo va a valer más una que otra? Pues porque el precio lo marca la oferta y la demanda. Y la demanda de la que tiene perla es infinitamente superior. Pero el esfuerzo ha sido el mismo. Te puedes pintar un Picasso o un gallinero. Tal vez el gallinero o pintar tu casa. Igual ha sido más costoso a nivel de esfuerzo. Pero o un cuadro de Pollock, ¿no? Que es tirar ahí botes de pintura. ¿Pero cuál vale más? ¿Y es por el trabajo? No, es por la demanda y por la oferta. La conclusión es que no se puede elegir. Esto es que esto es explosivo cuando lo entiendes. Nadie puede elegir el precio de nada y por lo tanto ni poner un sueldo mínimo, ni un precio máximo de alquiler, ni nada, porque va a haber una oferta y una demanda debajo que va a regular cuál va a ser la realidad. Si tú le pones trabas, lo que vas a hacer es generar escasez o generar problemas arbitrarios que no habría habido si no hubieras hecho esa ley, porque las intenciones no importan nada, solo los incentivos, básicamente, como hemos dicho antes. Y el efecto de demanda. ¿Y cómo sería, por ejemplo, España sin salario mínimo? ¿Qué cambiaría? Pues lo podemos ver con países como, yo que sé, Suiza, o que no tienen un salario mínimo, o que tienen un salario mínimo, pero testimonial, no tan restrictivo como en España. Lo que sucede es que el salario real y la mediana, por ejemplo, el salario real es más alto. Entonces, ¿qué pasaría? Que el salario real sería más alto. Así de sencillo, tal cual, tan simple como eso, básicamente. ¿Cuál crees que es la sexta mentira? Que la gente Bueno, dice mejor exactamente. del socialismo o del Estado, que es lo parecido. Sí, básicamente, esta mentira sería que la sanidad, básicamente, debe ser un bien universal gestionado, universal, en el sentido de estatal, gestionado por el Estado. Y que lo contrario hace que la gente tenga menos sanidad, peor sanidad y sanidad más cara. Realmente ninguna de estas 3 cosas es cierta. ¿Por qué motivo? Pues porque cuando un bien sale del mercado, regido por las leyes de la oferta y la demanda y por lo tanto por la competencia, por hacerlo más
eficiente, más barato y, ojo, importantísimo esto, está sujeto a la aprobación social. Cuando un bien está sujeto a estas normas, se vuelve más barato, más eficiente, mejor y más deseado por la gente. Se vuelve un bien mejor y más barato, más accesible. Sin embargo, tú cualquier cosa que estatalices, la vuelves más cara. Entre otras cosas porque si tú desligas los costes del resultado, es decir, si tú eres el Estado y no te importa, prácticamente no es un factor a tener en cuenta para el resultado de algo, cuántos recursos le pones, porque los presupuestos generales del Estado, etcétera, no hay un... Hostia, espérate, ¿qué dices? Si no podemos pagar esto. No, porque ya veré cómo lo financio. Yo he hecho esta promesa electoral y o subo los impuestos o aumento la deuda o lo que sea, pero ya verás cómo se financia. O imprimo pasta, pero eso no financia. Si tú desligas el coste del producto o del servicio, es que no hay una manera humana de saber o encontrar la manera de hacer algo más eficiente que algo. Esto es profundo, pero es que es demoledor. O sea, no puedes sacar eficiencia. No tienes los parámetros con los cuales la eficiencia sería posible. ¿Me explico? Porque tú no trabajas en base a resultados, no trabajas en base a costes. Trabajas en base a promesas electorales, trabajas en base a grupos de presión, pero no en base a costes y eficiencia del servicio ni de nada. Por lo tanto, si tú estatalizas algo, lo vuelves más caro, lo vuelves más inaccesible. Sí, puede ser que la sanidad privada te cueste pasta inicialmente en el bolsillo, en el minuto 1, pero es que la estatal te cuesta muchísimo más en cuanto a seguridad social. Son costes que no estás teniendo en cuenta, entre otras cosas. Es decir, ¿es más cara? Por supuesto. ¿Es más ineficiente? Esto ya, obviamente, 1000 veces más, infinitamente más. Entonces, claro, la pregunta aquí sería ¿por qué motivo no estatalizamos también la ropa y la comida cuando es mucho más importante el comer y vestir que la sanidad? Porque la ropa y la comida las gestiona el mercado ligeramente, lo poco que nos dejan, pero ligeramente libre. ¿Qué es más barato? Es decir, ojo, entendemos que la comida es barata porque nos ha venido dado así el mundo desde que hemos nacido y tiempo antes, pero históricamente hablando, había una hambruna cada 30 años, o sea, la gente se moría de hambre de vez en cuando. Hoy en día lo damos por hecho, ¿por qué? Pues entre otras cosas, básicamente, porque antes pasaba eso, cuando la economía era o feudal o luego mercantilista, es decir, no era de libre mercado, hasta que empezó a ser lo de libre mercado. Y por suerte, al menos en nuestros países, al menos en nuestro entorno, no se ha estatalizado la comida ni la ropa, que son más importantes que la educación. Pero habría que preguntarse por qué motivo, si la educación es menos importante que la comida y la ropa, no estatalizan también la comida y la ropa. ¿Será porque si lo hicieran habría tal caos que la gente ni comería? Y porque la educación la necesitan para formar engranajes del sistema. Me pregunto yo. ¿Porque que sea más eficiente? Absolutamente no. Ya he explicado por qué. Y te sumo otra cosa. Cuando tú estás, o sea, el Estado, también puedes ver como un ente que provee un servicio. Es decir, puede ser una empresa, ¿no? A nivel de función, ¿no? Para la sociedad. Sí. Si tú vas a una empresa y su servicio es una mierda, como la sanidad aquí de España, esto que no lo sé, quien diga que no es probablemente porque no... Miente o está un poco adoctrinadillo. O no ha ido a un hospital o no lo sé. O no necesita ir, sí. Hay otras cosas, como cirugías, que ahí es otra cosa, ¿vale? Pero bueno, el panorama sabes cómo está. Yo, si no estoy satisfecho, me voy a la competencia, ¿vale? Y dejo de pagar a la empresa que no me está dando lo que yo quiero, porque me voy a la competencia. Claro, sí. Pues el Estado te obliga a seguir pagando. Por aunque no vayas. Sí. Aunque no vayas o no lo uses o no estés de acuerdo, le da igual. Sí. Y luego, ¿qué incentivos tiene la sanidad pública de dar el mejor servicio o... Sí. ¿Cuál tiene? Sí, meramente de ser eficiente. No tiene ni el de ser eficiente. ¿Qué gana siendo eficiente? Claro. ¿Tiene consecuencias el hacer mal las cosas dentro de la sanidad pública? ¿O se está incentivando a que los propios trabajadores, médicos, todos, cometan más errores porque no hay consecuencias? Claro, y de hecho, incluso si me apuras, hacer las cosas mal tiene
buenas consecuencias, porque le van a financiar más y todo el Sigue rollo. cobrando. Claro. Y, uy, qué malos resultados tiene este hospital. Métele más pasta, métele más subvenciones o más personal, es decir, que le beneficia. No le perjudica, de hecho. El incentivo es al revés. Claro, eso de forma indirecta. La sanidad privada la haces más escasa. ¿Por qué? Porque metes más trabas legales para crear negocio de ello. ¿Qué quiere decir? Que el que no esté satisfecho con la sanidad pública, que es mucha gente, por no decir que todo el mundo, hablo desde el punto de vista del consumidor, cuando vaya a la alternativa del mercado, la competencia, seguramente pague un precio mucho más alto del que habría si se pudiera Sí, elegir libremente si seguir absolutamente. usando o no ese Sí, eso es más sistema. inmoral todavía. Sí, sí, totalmente. Séptima. Bueno, la séptima sería, ya que hablamos de la sanidad, sería la educación. Sería pensar, o el Estado nos hace pensar, digamos, que la educación que nos da es la que necesitamos para ser mejores y más eficientes, más valiosos en el día a día y en la sociedad. Cuando realmente lo que hace el Estado, básicamente, nuevamente, no tiene incentivos a eso. A lo que sí tiene incentivos es hacerte un engranaje funcional de su sistema. Me explico. Y no solamente el tema de los incentivos, es que no podría aunque quisiera. Me explico. O sea, ¿por qué motivo? Y esto me van a ahorcar por decir esto, o pretenderlo, porque conseguirlo es otra historia. ¿Por qué motivo hay veces que alguien va a la universidad y termina estudiando una carrera y un máster y sabiendo menos, en general, de conceptos generales, de lo que sabía o podía intuir antes de hacer la carrera? Me explico. Tú en economía, por ejemplo, no te explican lo que significa la ley de la oferta y la demanda. Lo acabo de explicar antes. Significa que no se puede elegir el precio de nada. Cosa que tú, sin haber estudiado economía, ya intuías antes. Algo dentro de tu subconsciente te lo decía. Porque en el día a día lo ves reflejado. Pero tú estudias economía, te llenan la cabeza con panfletos socialistas, que es lo que se estudia hoy en día en ciencias económicas, en general, salvo que tengas un buen profesor que lo sepa y te dé un programa, entre comillas, lo que pueda, darte lo propio, que te diga, mira, esto básicamente es basura socialista. Te enseñan a ser un buen engranaje del sistema, básicamente. O sea, buenas maneras de encajar en el sistema y pagar impuestos y todo el rollo. No te enseñan básicamente lo que es la economía y cómo funciona la economía. O sea, hay un vídeo por ahí de YouTube de Huerta de Soto, no sé si lo conoces, que tiene una saga que se llama Lecciones de Economía con Huerta de Soto o algo así, que son como 40 y tantas lecciones. Y en una de ellas dice, me escribió un tío que estaba haciendo el doctorado, ya había pasado toda la licenciatura, y me dijo, solamente he aprendido economía escuchando un par de vídeos de YouTube tuyos, y llevaba como 7 años, o sea, llevaba toda la licenciatura, posiblemente máster, sacándose el doctorado, y no sabía de economía. Seguramente sabía antes de la fase de economía, antes de estudiar la carrera que después. O ya si me... Y puede que esto sea hasta peor todavía, o sea, hasta más polémico todavía, pero yo he visto o he tenido algún amigo, por ejemplo, que estudió sociología y sale de sociología pensando que, porque se lo han dicho en la carrera, que no hay diferencias entre la mente y las actitudes naturales desde el nacimiento, biológicamente hablando, entre un hombre y una mujer, cuando sí las hay. Y eso ya lo podía haber intuido seguramente antes de estudiar la carrera, porque lo ve en el día a día, lo ve. Y no son, insisto, o muchísimas de ellas no son por una cuestión social. O sí, pero es que la sociedad está sentada sobre la biología, pero son biológicas. Tú estudias sociología y resulta que sabes menos de cómo funciona la sociedad que antes de estudiar sociología. Pero es que este ejemplo lo puedo poner también en psicología y muchos otros. Básicamente, me ha molestado. O sea, a veces casi en estudiar una carrera, aunque no me metiera en ello oficialmente, pero sí en saber qué se enseña en las carreras, básicamente. Y la cuestión es esa. Un burócrata, desde su despacho, ¿cómo va a poderte enseñar a ti cómo funciona la economía, cómo funciona una empresa, cómo funciona algo del mundo real? Tiene un panfleto, básicamente tiene una lista de instrucciones de arriba para que, sin saber lo que están haciendo, porque el sistema empezó a funcionar y a partir de ahí fue creando engranajes y los engranajes funcionan solos sin saber que el primer engranaje fue el que diseñó el sistema. Lo normal es que no sepan ni lo que están haciendo.
piensan que esto es lo que se debe enseñar, pues lo que siempre se enseña, etc. Pero lo que te enseñan es ese ABC, esa lista de cosas para ser un buen engranaje, insisto, del sistema. Te enseñan a encajar en el sistema del Estado. No te enseñan lo que es el mundo real. Entonces, porque ¿cómo lo va a saber un tío que hace un programa, insisto, un burócrata desde su despacho? Lo sabrá el que esté en el barro. Un psicólogo de verdad, yo qué sé, lo sabrá alguien que sepa de verdad sociología, pero porque haya estudiado casos reales, casos históricos, porque haya aplicado la lógica, el método que cuento en el libro, o alguien que sepa de economía, no hace falta que sea un empresario. Es que una persona normal, con 2 dedos de frente, se da cuenta de la ley de la oferta y la demanda desde que es un niño. Y luego estudias economía, te llenan la cabeza de grillos o de socialismo y dejas de saberlo. Entonces, esa sería la legítima mentira. El Estado no pretende enseñarte, ni podría, aunque quisiera, pero tampoco puede, enseñarte cómo funciona el mundo. Lo que pretende es hacerte un engranaje funcional de su sistema. Es decir, la educación pública es humo. Sí, tal cual. Ojalá fuera humo, porque el humo sería inocuo. Es veneno más que humo. Es veneno porque estás peor, no es que estés neutral, no es que no hayas aprendido nada útil, es que lo que has aprendido es veneno, básicamente. Y luego el coste de oportunidad de no haber aprendido cosas mucho más útiles en esas edades. Sí, tal cual. Puedo decir que aquí en España, al menos, es obligatorio, por ley. Y si no quieres hacer eso, puedes tener consecuencias como que te quiten a tus hijos o cosas de esas. Sí, tal cual. Es decir, no te dejan elegir la educación que tú quieres dar a los hijos. Te están extorsionando. No. Si eso no es una mafia, independientemente de la... Ya te digo, ya no te hablo de la calidad de la educación, ¿vale? Eso, para mí, ya este punto es el de menos. O sea, que te extorsionen al elegir la educación que quieres dar a tus hijos, ya con eso ya dice mucho. No necesito nada más. Y persiguen el homeschooling, a veces más, a veces menos. Que obviamente yo soy un defensor de eso, ¿no? Pero tienes que, como tú has dicho, hasta tal edad, sí o sí tienes que estar aquí en mi centro de adoctrinamiento. No puedes elegir y además lo pagas tú y muy caro. Y muy ineficiente, pero te adoctrinan, quieras tú o no. En principio, o lo intentan. Claro. Octava. La octava sería hacernos pensar, yo creo, que tienen nuestro acuerdo, que hay un, como le llaman, el contrato social y que por lo tanto están legitimados a gobernarnos. Es decir, esto, se suele poner este ejemplo que me hace mucha gracia, pero es que es totalmente cierto. El tema de que si tú, por ejemplo, te llega una factura de algo que no has pagado o un contrato de móvil que no has firmado o algo así, te estás quejando, pero vamos, meses si hace falta, te lo tomas, no digo tú, en general, cualquier persona se lo toma a lo personal y es normal. Aunque le haya costado 20 pavos, yo qué sé, cualquier cosa. No la cantidad que nos cuesta el Estado. Sin embargo, el Estado te dice, por cierto, ¿qué te iba a decir? No tienes elección, o me pagas lo que yo digo que me pagues cuando digo que me pagues por lo que yo digo que me pagas gastándomelo en lo que a mí me da la gana, o te crujo la vida y te meto a la cárcel en el mejor de los casos. Y con la moneda que quiero que me pague. Eso es, efectivamente. Muy importante sentarte, ¿eh? Que si es en papel pintado, va a ser en papel pintado. Es decir, sin ningún tipo de valor. Lo que a mí me dé la gana. Fuera del patrón oro, fuera de todo. Porque si me quiero poner a imprimir, imprimo, hago que no valga nada y te has quedado en gallumbos, aunque tuvieras nominalmente mucho dinero. Entonces, básicamente, nos hacen pensar que hay un contrato que hemos aceptado. Yo me pregunto cuándo, no lo recuerdo. No sé si tú recuerdas algún día que te hicieron firmar, oye, ¿te gusta todo este tipo de movidas? Yo es que no lo recuerdo, tío, no sé cómo será para los demás. Pero lo heredas, creo. Lo heredas, claro, lo heredas de otro que tampoco lo eligió. Es como, claro, ¿qué contrato social? ¿Dónde está la legitimidad popular? O sea, lo único que puedes hacer, teóricamente, es votar a un partido dentro de su oligarquía que cumple con sus reglas, porque si no, le ponen 1000 trabas y hasta los matan por la calle prácticamente. Cuando decían las pedradas a Vox, que agredieron a la gente, cualquier cosa, o la alerta antifascista. Es un partido, no digo que sea partidario de Vox, porque me parece la misma basura socialista que los demás prácticamente. Obviamente es un poquitín mejor, pero desde que echaron a Espinosa de los Monteros es la misma basura socialista que los demás. Pero por lo menos se salió un poco del sistema. ¿Qué hicieron?
alerta antifascista. ¿Pero qué me estás contando? O sea, eso era, estaban literalmente saliendo a pedir a la calle que la gente los vejara, etcétera, que no se sintieran cómodos en su propio país porque a ellos no les apetece, porque no es un partido que estaba dentro de su cuerda. O como cuando, no sé si fue en Más vale tarde, donde fue la sexta, que buscaron qué gente los había votado en no sé qué pueblo y fueron a... Claro, porque hay un mapa que te dice, bueno, este barrio tal, esta distribución de votos, y fueron a ellos a intentar señalarles públicamente. Entonces, tu poder, si acaso, es votar un partido voto del sistema, como haya un poco un partido del sistema, o sea, un partido que salga del sistema, prácticamente lo aniquilan, y ya está. Pero yo puedo acaso decidir, me parece genial, pero en mi casa al menos, no me apliques tus leyes porque no te estoy dando permiso. ¿Qué va? ¿Qué contrato? ¿Qué? No, nada, absolutamente. No hay ningún tipo de legitimidad social en el sentido de que si realmente la hubiese, que no les daría miedo, digo yo, hacer un referéndum, porque vamos a decidir si queremos o no queremos Estado. No hemos dicho que tiene legitimidad popular, entonces ¿qué miedo hay a hacer eso? Pregunto, no sé si estoy diciendo una locura. Eso creo que es demasiado pronto. Creo que hay el porcentaje de la población española, al menos en España, que es lo que yo entiendo, entonces no lo sé. Siguen queriendo el Estado. Y muchos viven del Estado. Eso es todo el problema. Claro, sí. Claro, posiblemente ganarían, pero a que no hay huevos a hacerlo, a que no se atreven a hacerlo aún así. Es decir, aunque fuera por la posibilidad, o sea, es que es implanteable un referéndum sobre la continuidad misma del Estado es absolutamente implanteable. O sea, yo estoy seguro que en algunas zonas del mundo no lo querrían, porque ya han visto lo que hay hasta mejor que nosotros. Posiblemente en Europa del Este, si les hubieran dicho después del comunismo, oye, Estado o no Estado, muchos hubieran dicho que sin Estado. En algunos pueblos, o sea, ciudades incluso de Estados Unidos, mucha gente votaría que no. O sea, y en Suiza seguramente también. Los sajones son más reacios en general al corporativismo y todo el rollo. Y por la mera posibilidad, o por, ni siquiera eso, por darle legitimidad al planteamiento que yo estoy diciendo, por legitimarlo en el consenso, o sea, por hacer esa grieta en el consenso, por el hecho de plantearlo, simplemente por eso no lo harían. Pero si tiene tanta legitimidad social como se supone que tiene, ¿qué miedo hay a hacerlo? ¿Qué miedo hay a intentar legitimarlo al menos de una manera ligeramente lógica o formal? No estoy a favor de los referendos, que es el plural de referéndum, no referéndums, pero bueno. No estoy a favor de que eso sea el bien o de que tenga legitimidad, pero lo que sí estoy diciendo es, si su legitimidad supuestamente se basa en eso, lo primero que habría que hacer es legitimarlo así, según sus reglas y sus estupideces. Yo creo que aún, como te decía, hay muchas personas que siguen queriendo el Estado y es complicado, porque imagínate, encontramos aquí en España quienes no queremos Estado y decidimos reorganizarnos, reubicarnos en un nuevo territorio. ¿Dónde? ¿Nos pueden dejar hacer eso? Debería, porque es que nuestra tierra es nuestra tierra. Es decir, no debería ser patrimonio o monopolio del Estado. ¿Desde cuándo? O sea, a ver, es que no... Esto ya te digo, o sea, históricamente, antes de la Revolución Francesa, en general era así, se entendía así. O sea, como mínimo en tu propiedad privada, o sea, fuera tu feudo, fuera tus tierras, el Estado no tenía por qué pintar nada. O sea, ahora tiene un poder absoluto y además omnipresente, pero no siempre fue así. Pero es que lo lógico sería eso. O sea, no te metas en mi coche, es decir, no, lleva cinturón, no te crujo. Ojo, que la gente lleve cinturón, no estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que la capacidad de multarte por no llevarlo es ilegítima. O en tus tierras. No, ni en tu casa, no puedes tener ciertas cosas en tu casa, en tu cuerpo, no puedes tomar determinadas sustancias. No estoy diciendo que la gente se drogue, ni lo he hecho ni lo haré jamás. Pero la legitimidad para imponer que no lo hagas no la debería tener, ni en tu cuerpo, ni en tu casa, ni en tu coche. Entonces, si nos organizásemos, claro, esa es la cuestión. En mi sistema, que sería la ausencia del sistema coercitivo, podría quien sea organizarse por su propia voluntad para montar el socialismo si quisiera, pero yo no puedo hacerlo en el suyo. Eso es una diferencia importante.
habría que encontrar un territorio lo suficientemente funcional y viable para todo lo que queremos hacer, en el que el Estado no tenga poder. Mm. Y eso, ¿entiendes? Tú imagínate, se hace eso a nivel toda Europa. Si los que no, son mucha gente, quiero decir, creo que en la práctica estamos aún muy lejos de llegar a hacer cosas ya más tangibles en ello, pero creo que cada vez más gente empieza a cuestionar mucho más al Estado. Sí. Y sobre todo los más jóvenes, porque los más Sí, jóvenes sí, están sí. viendo las consecuencias desde que han nacido. Totalmente, sí. Pero las personas con, por ejemplo, de más de 50 años, más de 60 años, por tener una cifra, ellos han vivido lo bueno y lo malo. Nosotros lo malo solo. Entonces, Ya, sí, sí, cierto, es cierto. diferente, es Sí. diferente. Creo que va a haber un cambio de paradigma en los próximos, no sé si en el siglo que viene, pero esto está cambiando, en mi opinión. Las nuevas generaciones ven otras cosas que las otras no. Sí, sí, ¿La sí, sí. novela cuál crees que es? La novela sería una que a mí especialmente me parece muy sangrante porque literalmente conduce a sangre, que es hacernos en la mente desde la Revolución Francesa y en adelante, habernos hecho asociar el concepto de nación con el concepto de Estado y que el Estado se legitima porque gobierna una nación concreta. Históricamente jamás había sido así. Es decir, un Estado necesita una nación y una nación necesita un Estado. Y el Estado debe gobernar sobre toda la nación y solo sobre la nación. Aunque esto se haga sin permiso de nadie, sin preguntarle a nadie y derramando la cantidad de sangre, y es mucha, que es necesaria para conseguirlo. Ejemplo, unificación italiana. Yo no creo que Garibaldi ni los reyes del Piamonte, ni su administración, que fueron los que iniciaron la unificación, le preguntaran al ciudadano de a pie si le importaba un poquito más, un poquito menos de muertos, de sangre, de guerra, básicamente, a cambio de que su estado, en el que habían vivido siempre, sí o sí se adhiriese por la fuerza al suyo y a las leyes del suyo. Pues yo obviamente no hubiera aceptado. Tanto si hubiera vivido en Nápoles, Sicilia, los estados pontificios o donde fuera, yo no hubiera aceptado que Piamonte se hiciera con el control absoluto de todo, darle más poder todavía al Estado. Y un Estado más grande, que aglutinase más territorio del que fuera más difícil escapar. Al contrario, pero he dicho que ni de broma. Por muy malo que fuera el gobierno del Papa o el de los reyes de Cerdeña, de Sicilia, de Nápoles, ni de broma lo hubiera aceptado. Pero como nos han hecho creer esa mentira de que el Estado tiene sentido con una nación y solamente para esa nación y solamente un Estado para esa nación, así tenemos cosas, insisto, la unificación italiana, las guerras entre Italia, Austria, Francia también por el control de Italia y de la propia Italia por el control de esas regiones, la guerra franco-prusiana por Alsacia y Lorena en el caso de Alemania, porque como hablaban alemán o algo parecido al alemán, bueno, sí, más o menos alemán, en Alsacia y Lorena, tenían que estar sí o sí, no les habían preguntado a ellos, pero tenían que estar sí o sí, da igual la sangre que costase, bajo el mando de Alemania. Sí hubo más factores, pero que era una reivindicación histórica alemana y que hubieran hecho lo posible por conseguirlo y lo hicieron en ese momento, sin duda, daba igual la sangre que costase. Primera Guerra Mundial, más de lo mismo. Segunda Guerra Mundial, más de lo mismo. Básicamente el Lebensraum, ¿no? Los sudetes, los que hablan alemán, tienen que estar adheridos a mi Estado, básicamente. ¿Cuánta sangre se ha derramado por eso? Insisto, unificación italiana, unificación alemana, incluyendo las guerras con Francia, la franco-prusiana, que fue muy chunga, guerras con Dinamarca y también con Austria, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, guerras entre polacos y rusos o entre la guerra de Ucrania actualmente, que es justamente eso, básicamente, intervenciones rusas también en Georgia, bueno, pues, es que me pongo a pensar, es que son muchísimos ejemplos. La guerra de Ucrania de hoy en día, que está más candente en este momento mientras lo grabamos, ojalá que para cuando lo escuche quien sea haya acabado la guerra y ojalá con la situación anterior, que era, o con Crimea en manos de Ucrania, pero se hizo porque la oligarquía rusa, o al menos Putin,
daba por hecho que como en ese territorio se hablaba ruso bastante, estaban legitimados a pensar, era su nación, que Ucrania es parte de su nación, y me da igual cuánta cantidad de sangre cueste cambiar las líneas en el mapa. Yo lo voy a decir sin más. O sea, me da igual todo, porque el Estado tiene que estar asociado a la nación y solamente puede haber ese Estado en esa nación. No puede haber más parte de la nación en otros estados, ni puede haber más de un Estado en esa nación, ninguna combinación. Tiene que ser ese Estado para esa nación. El caso de los independentistas catalanes, o quien fuera, quien sea, ¿acaso pretenden hacer un Estado más libre? No. De hecho, sus propuestas suelen ir encaminadas a crear un Estado más represivo con su propia gente, lo que lo sería de lo que el Estado, entre comillas, de Madrid lo es con ellos. Pretenden más poder estatal todavía, como mínimo el mismo, pero creen en esa falacia nacionalista del siglo XIX, porque antes nunca había sido así en la historia, de que tiene que haber un Estado para una nación. Insisto, pocas cosas en la historia han costado tanta sangre, sufrimiento, miseria, hambre, caos, guerra y mal en definitiva como esto, básicamente. Es decir, el Estado va a matar por su propio bien. Claro, aunque no te preguntes si quieres o no. Pero va a matar hombres, mujeres, niños, familias, va a bombardear, va a hacer lo que sea, pero porque es que hay que cambiar las líneas en ese mapa. Es que por eso, por cambiar las líneas en un mapa, básicamente. Ah, sí. ¿Cuál es la número 10? El número 10 diría yo que es justamente, y si quieres enlazamos en eso con el Bitcoin, que por eso, aunque no está preparado, pero sí lo pensaba así, es hacernos creer que lo que ellos llaman dinero es dinero real y es el único dinero real. ¿Me explico? O sea, cualquier cosa que cumpla ciertas condiciones, es decir, que tenga demanda, que tenga aceptación y que tenga facilidad de intercambio de transporte, en definitiva, y que no se degrade, sea oro, plata, un tarro de miel o una concha de caurí o lo que sea, es dinero. O Bitcoin, porque cumplen estas funciones. No se degrada fácilmente, tiene demanda, es decir, la tiene porque no es un bien que esté, no son gramos de arena, sino que es algo más o menos escaso, tiene aceptación universal. Pero no es que sea escaso, es finito. Es finito, efectivamente, finito. Mejor, mucho mejor la palabra. Sí, efectivamente. Y eso, tiene aprobación universal. Tiene aceptación, perdón, universal. Es decir, ¿el oro es dinero? Bueno, a ver, el oro legalmente no es dinero. ¿Funciona como tal? Sí. Pero el Estado te diría que el dinero es lo que ellos hacen, lo que ellos imprimen. No te diría, mira, tío, la verdad que pasa de esto porque mañana vamos a imprimir el doble y no va a valer nada. Mejor cómprate oro, Bitcoin, lo que sea, o plata, o lo que sea. Algo tangible. No, ellos te dicen, el dinero es lo que hago yo. Lo que yo imprimo y además soy el único que tiene el derecho de corretaje, que se llama de imprimir dinero, de decidir lo que es el dinero, de decidir qué cosa legalmente es dinero y qué cosa no es dinero legalmente, aunque tenga más aceptación. Obviamente, yo qué sé, la moneda de un país normalillo, quitando las 4 divisas así, 4 o 5 divisas universales grandes, que son el dólar, el euro, la libra, el yen, el dólar australiano, el yuan chino, poco más, todas las demás tienen una aceptación ridícula. Y el franco suizo, ¿no? También. El franco suizo también, sí, efectivamente sí. Pero todas las demás, prácticamente hay algunas más, pero el dólar de Singapur, el dólar neozelandés, algunas, pero son poquísimas. Imagínate que está, yo que sé, el dólar, no sé cómo se llama, ¿no? Bueno, antes era el dólar zimbabuense. ¿No sería más aceptado mundialmente el oro? Sí, pero lo que pasa es que legalmente eso no es dinero. Lo que es dinero es el dólar zimbabuense. ¿Y qué me estás contando? Pues es que cumple mucho mejor la definición del dinero, el oro o el Bitcoin, que el dólar zimbabuense, pero en Zimbabue o donde sea, te pongo ese ejemplo. Lo que es dinero es eso, es lo que ellos dicen o lo que nos hacen creer, porque la definición de lo que es dinero es la que es, no es la que ellos digan, básicamente, eso es importante. Claro, y luego tú dices, pero yo no quiero usar la moneda que tú me estás imponiendo. Claro, que me estás imponiendo. Yo sí quiero hacer negocio, sí quiero ser, tengo que pagarte impuestos en esa moneda. Claro, quiera o no, y currar en esa moneda, recibir pagos en esa moneda de clientes, etcétera. No puedes elegir. Claro, y luego
yo voy, por ejemplo, a llevar el comercio, todos aceptan euros. Y si yo, por ejemplo, como autónomo, tú me quieres pagar en euros y yo te digo que no, Mm. es que tú no tienes otra moneda, por lo Estás general. obligado. Y también es obligado de cara a la ley. Luego tenemos en la práctica cómo sería obligado. Pero el concepto está ahí, Tienes que aceptar algo que tal vez no aceptarías si pudieras elegir a la fuerza. a la fuerza. Y luego esto es muy importante que la gente le dé una vuelta. Hemos dicho antes que tienen monopolio de la violencia. ¿Por qué? Porque les pagan. ¿Con qué? Con el dinero que imprimen ellos. ¿Cuánto? Efectivamente. Antes de que se devalúe. ¿Para qué? Eso Para es. financiar todas las cosas que no podían hacer con el oro. Por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque el oro no puedes aumentar la oferta Imprimiendo. como Claro. quieras, a coste cero. Exacto. El euro sí. Mm. Totalmente claro. Tú, fíjate, imagínate que volvíamos al patrón oro. ¿Vale? Antes el mundo funcionaba con oro. Sí, 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 sí. Tú O no patrón puedes plata, pero hacer patrón cifras tan grandes. No claro, puedes. Necesitas respaldarlo con algo que no tienes. efectivamente. Te digo otra Lo cual cosa. era mejor para la humanidad. Claro. Y luego, bueno, que imprimir, además de... Bueno, lo que quería decir es que todo lo que hacen en última instancia, si no quieres hacerlo, es probable que tengas problemas con su violencia, que tiene monopolio, por cierto, de Efectivamente. personas civiles que simplemente, por condiciones, lo mejor para ellos es recibir pagos con su moneda. Ya, ya. Tú imagínate, Pero porque están forzados por el sistema a estar así. claro, coaccionados y de forma interna, aunque tú no quieras, por ejemplo, cuando fue lo de la Dana, muchos bomberos, muchos policías querían ayudar, pero recibían órdenes de arriba de que Ah, no. sí, 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 Si no sí. la cumples la orden, te pueden echar de tu trabajo, tu familia no come, ¿los Vergonzoso. incentivos cuáles son? Que tú Claro, obedezcas. claro, Pero en claro. última instancia, el Estado no es solo, o sea, el Estado también son personas civiles que no tienen esos intereses internos, sino que simplemente son peones financiados con el dinero fiat, dinero que se imprime a coste cero. Claro, es que Es un cáncer. la mente de la gente es realmente la mayor conquista del Estado, diría yo. Las mentes de la gente. La Iglesia, ¿cuándo dejó de de tener ese poder? Bueno, la Iglesia realmente siempre ha sido un contrapoder. Normalmente no ha sido un poder en sí, qué decir, nunca ha sido comparable al poder que tiene el Estado ahora, por así decirlo. Podría ser comparable al poder que tiene el Estado, pues ya digo, en el antiguo régimen, eso que los revolucionarios Pero franceses... me refiero, la gente antes, en lo que decía el máximo cabecilla de la Iglesia, hace siglos, no le rebatía muchas cosas. Iba a misa, ¿no? Pero sí, nunca mejor. Exactamente. Sí, Y la Iglesia claro, tomaba claro. decisiones Porque importantes. tenía... Sí, 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 sí. Tenía autoridad, vamos a decir que tenía legitimidad Divina. espiritual. Sí, divina, sí, divina, sí. ¿Cuándo empezó a perder poder la Iglesia? Cuando la gente dejó Dejó de de creer. creer en la Iglesia. Claro. Y yo creo que esto es muy parecido con el Estado. Necesitamos eso que tú dices. de- para que el Estado deje de tener tanto poder, la gente debe de empezar a dejar de creer en el Estado. Efectivamente, claro. Es que es la lucha es eso, es, por así llamarlo, cultural. Si quieres, intelectual, pero es una lucha de la mente de la gente. En eso estamos. Exactamente. Y por esto es este podcast pues para intentar compartir esto que pensamos que realmente es muy positivo, ¿no? Mm. Y también el libro de Adri. ¿Cuándo tendrás, Adri? Tardará un tiempecillo, pero cuestión de meses, digo yo. Ok, ok. Pues, como decía Adri, Bitcoin aquí, ¿qué papel tiene en cuanto a la mentira del Estado número 10?
Pues Pues en mi Bitcoin. opinión Sí, sí. es una mejoría o una evolución o un complemento incluso, tal vez, de lo que tradicionalmente ha sido el oro y lo que sigue siendo el oro. Es decir, es una moneda de reconocimiento no tan universal como el oro, pero que tiene un reconocimiento abrumadoramente altísimo, que no depende de que el Estado imprima dinero para valer más o menos porque no lo puede imprimir, a diferencia de las monedas nacionales, que tiene una demanda ligada, por tanto, al precio de mercado. Y, por lo tanto, nadie puede elegir su valor salvo la demanda de la gente. Eso, si lo piensas, es lo más justo que hay. O sea, no es justo que una moneda valga más o menos porque el Estado ha retirado monedas de la circulación o las ha puesto por una decisión política y que la gente se arruine por haber confiado en el Estado. Si tú te arruinas, vale. Que sea porque confiaste en algo y fallaste, pero fallaste tú, no porque te obligaron y te forzaron a la fuerza, básicamente. No es el caso de Bitcoin, porque obviamente ya desde la aprobación en 2025 como reserva, o sea, como divisa estratégica o algo así en Estados Unidos, no me acuerdo de la denominación que tiene, pero con ese reconocimiento legal incluso en Estados Unidos ya era algo universalmente aceptado, pero a partir de ese momento pues, obviamente lo va a ser muchísimo más, ¿no? Y en muchos más países. El Salvador lo ha puesto como hace tiempo ya, ¿no? Como moneda de curso legal. Bueno, básicamente Sin ir más lejos, en la guerra de Irán, Irán está exigiendo los pagos de los peajes a Estados Unidos por el estrecho de Hormuz en Bitcoin. flipas. La geopolítica que hoy conocemos está cambiando ya. Totalmente, totalmente. Claro. Entonces, el tema es que el Estado no puede controlar su valor y en cierto modo es o inconfiscable, cosa que el oro no, o muy difícilmente confiscable. Está mucho más blindado en ese sentido. Si lo haces bien, no te lo pueden quitar. Sí, Y luego, puedes cometer un error, pero lo más... ¿Por qué es inconfiscable? Porque puedes ser anónimo. efectivamente. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque tú conoces el concepto de economía circular. Puede ser, pero dime a qué te refieres, por si no nos referimos a lo Tú mismo. imagínate que muchas personas empiezan a comerciar, de cambiar bienes, servicios, tiempo, solo con Bitcoin y ya no con la moneda del estado en cuestión. Y funcionan bien, sin otra moneda. Te estás yendo del estado. Sí, No vas a pagar impuestos. A ver, igual los pagas de forma indirecta con el IVA, porque luego, pero ya me entiendes, ¿no? O sea, sí, te has ido del estado. Puedes vender, intercambiar cosas que la ley te dice que no puede ser así. Por ejemplo, claro. tú en España no puedes, por ejemplo, yo soy entrenador de calistenia online. Mm, Yo no, legalmente necesito un título. ya, ¿Y yo cómo cobro? O en claro. Bitcoin, o en criptomonedas, o otras cosas. Mm. ¿Qué pasa? Se puede decir que me salió del sistema. Sí, sí, sí. Me estoy burlando de una de las leyes, ¿no? Ni computas a efectos del sistema, por así decirlo. ¿Cómo? Que no computas a efectos del sistema, es como Claro. un hueco. Tú imagínate, pues claro, Bitcoin no lo puedes parar. O sea, la red está tan descentralizada que el Estado, el sistema, no puede cargárselo. Hay, al final son ordenadores conectados, ¿vale? Para reducirlo mucho al absurdo. Por todo el mundo. Y Tendrás que anónimos. conquistar el planeta prácticamente. Claro. Y tú imagínate que es una cuestión de adopción, Adri. Cuanta más gente como en El Salvador, están floreciendo unas economías circulares, pero te digo que vas al mercado, como un mercado de pueblo, y la mujer de 50 años que te vende el aguacate te pide Bitcoin. Flipas, madre mía. Está, esto es el futuro. Sí, sí, claro, obviamente. Y y es una buena noticia, porque hasta ahora no teníamos algo Sí, así.
Pongamos por ejemplo, el peor de los casos, ¿no? Imagínate, si tú eres un ucraniano, aunque puede pasar en cualquier lado, y ojo, que puede pasar en cualquier lado, esto hay que recordarlo siempre. Tú, si hay una guerra, vas a ser propiedad del Estado, ya lo eres, lo que pasa es que se va a ejecutar esa cláusula, por así decirlo, y te van a obligar, tú estás de acuerdo o no, a defender a ese Estado, con ese sistema, esas leyes, etcétera, 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 etcétera. Y no vas a poder elegir, en plan, bueno, vale, pero la verdad que no estoy de acuerdo, no, te van a reclutar la fuerza y tal. Si tú hubieses tenido, tal vez, capital en Bitcoin, posiblemente tú pudieras haberte ido rápido del país y establecido en otro lado, porque no es tampoco como llevar un maletín lleno de monedas de oro, que es más fácilmente incautable, más susceptible que te hagan preguntas. Y más en contexto de guerra, donde hay mucha corrupción, muchas necesidades. Efectivamente, claro, totalmente. Pero con una wallet y sabiendo tus claves y ya está, pues te vas del país y ya está, básicamente, por así decirlo. Claro, puedes empezar tu vida en cualquier parte del mundo, siempre cuando tengas internet. Exacto. Entonces eso es lo que da miedo a los estados, que la gente no... O sea, a ver, esto obviamente no es recomendación de inversión, no estamos diciendo nada de que haga lo que la gente haga lo que quiera, no estamos diciendo que tengan que hacer nada en particular, pero sí es cierto que el Estado le resta mucho control sobre la gente. Entonces, eso es lo que, claro, la gente tendrá que decidir. Al final, habrá un momento en el que la gente, según se vaya conociendo esto más, etcétera, lo que tú comentabas, las nuevas generaciones ven las pegas que tiene el Estado, la decadencia del Estado, y cada persona o cada sociedad tendrá que ir decidiendo, básicamente, si quiere seguir perpetuando esto o buscar algún tipo de manera alternativa de irse saliendo, básicamente, en mi opinión. Por ejemplo, mira Cuba. Tú en Cuba no puedes, o sea, tú no puedes recibir dinero o enviar dinero al extranjero o desde el extranjero, Ya, legalmente, ¿no? Porque el Estado controla, bueno, ya sabemos, todo, ¿no? Está comprado. Pero con Bitcoin, tú puedes enviar dinero claro. a tus familiares Por ejemplo, sin dar explicaciones, porque es mm, anónimo, no hay claro. control. No saben. Y abrir toda la billetera, no tienes que dar información. Tú en Cuba, imagínate, por lo que gente que haya adopción, tú con ese Bitcoin puedes intercambiar eso por comida. Es cierto que Cuba es un caso, eh, es difícil, no creo que a día de hoy eso sea posible, ¿no? Pero es el concepto de... es un dinero en el que no tengo que dar explicaciones. Yo puedo hacer Claro, muchas cosas siempre y cuando haya una demanda o haya sí. oferta para gastarlo, ¿no? Claro, y hablamos de que un intercambio voluntario, en mi opinión, ojo, intercambio voluntario, es y debe ser totalmente legítimo. O sea, hablamos de yo ofrezco esto y tú dices, ah, vale, perfecto, me parece bien. ¿Dónde está la falta de legitimidad o la falta de moralidad en ello? Porque intentan venderlo como si lo fuera. Pero yo pregunto, ¿por qué iba eso a ser algo inmoral? Aunque se tratase de droga, incluso, ojo, yo ni lo consumí, ni lo haré nunca, ni lo defenderé, pero aunque fuera droga, tú me dices, yo quiero consumir y yo quiero vender, o sea, ¿dónde está la falta de legitimidad moral del intercambio en sí, del hecho en sí? Entonces, se hace pensar a la gente, bueno, es que en eso no hay control. Ojo, no estoy hablando de hacer algo malo, estoy hablando de que para intercambios voluntarios, por supuesto que pueden ser anónimos y deberían ser legítimamente anónimos, porque no estás haciendo nada malo, ni nada ilegítimo. Es que, Adri, es más simple, pero ¿por qué tengo que dar explicaciones? No, efectivamente, tal cual. Y para quien Sí, piense que, o justo en este canal hay mucha persona que es entendido en Bitcoin, pero para que os fijéis de el Estado, el sistema, lo consciente que es de que esto es realmente un factor que le quita mucho control sobre su población. eh, Ross, ¿cómo era? ¿Sabes quién es Ross Ulbricht o Ultricht? no caigo. No. En, en 2013, pues, es igual estoy confundiendo los datos, tiro de memoria, pero él
creó una web donde tú podías, en la Ah, tienda, la ruta de la seda. ¿eh? De Road Seal, claro, la ruta de la Sí, seda. sí, Sí, esa. sí, sí, sí. Pues, claro, tú podías comprar y vender lo que quisieras. Lo que quisieras es drogas, armas ilegales, entiendo lo que te voy a decir, con Bitcoin. Mm, Pues al creador de esa web, en 2013, le asaltaron en casa, sin pruebas, sin nada, y en mm. la cárcel hasta el 2025, y Trump le sacó en 2025. Pero, ¿por qué? Por hacer una web donde puedes pagar con algo que no tienen control, en última instancia. Claro. Porque En él. 2013, cuando el Ya, precio era muy bajo en comparación a sí, ahora. sí, 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 sí. Claro. Y si en 2013 se hacía, es decir, no buscando ilegalidad, sino buscando anonimato, que, insisto, es legítimamente legítimo, y simplemente un medio de intercambio voluntario que no estuviera eh, gestionado a la fuerza de las armas por el Estado, con sus leyes, con su todo, o sea, básicamente, con los impuestos que te quiera poner porque sí, y si mañana quiere ponerte el doble, lo va a poner, no siendo una moneda que mañana pueda valer la mitad, es decir, cosas que son, en mi opinión, bastante normales, bastante lógicas de entender, pienso yo, no sé. Claro, ese es el sistema es muy inteligente. Yo de verdad que aprendo un montón sobre manipulación y persuasión por parte del sistema. Porque, claro, este caso, lo hicieron público en los medios. ¿Qué te estoy diciendo? Esto de Bitcoin está vinculado con el crimen, con cosas chungas. Si lo Claro, intentas, puedes tener problemas conmigo legales. Te voy a encerrar. sí, sí, sí. Mucha gente, simplemente no se hubiera difamado tanto Bitcoin por parte de los medios que están financiados por el sistema, por el Estado, con nuestros impuestos o con dinero a coste cero, por cierto. Tal cual. em, es que la gente realmente no es muy difícil de entender las bases de los beneficios de Bitcoin. Pero mucha gente lo tiene aún asociado a cosas chungas, no sé si me explico. Hay, pero tú imagínate un mundo de verdad, Adri, en el que, como si fuera el oro, pero mejor, porque Bitcoin, la movilidad de Bitcoin, tú puedes hacer mucho más comercio en el mundo. Sí, a nivel práctico es que no hay comparación. La adopción, o sea, hoy puede haber un mundo, es que es cuestión de adopción, un mundo mejor. Totalmente, tío. Y luego, además, claro, sobre el tema del anonimato, es que hasta hace poco en Suiza, por ejemplo, había secreto bancario. ¿Esto qué significa? Que nadie tiene por qué saber los movimientos de dinero que haces en tu cuenta. Ojo, si hago algo ilegal, ahí ya sí puedes hacer, bueno, porque está montado así el sistema, pero podías, si haces algo ilegal, aplicarte justicia. Pero solamente ver los movimientos que yo hago con mi dinero, aunque sean cosas legales legítimas porque a ti te dé la gana, es absurdo. O sea, yo estoy a favor 100% del secreto bancario. Y luego otra cosa más. Decían que Bitcoin se utilizó para transacciones de armas y cosas así, cosas chungas. Pero vamos a ver, si lo normal es que eso está pasando constantemente en proporción de 1 billón de trillones a uno con dinero fiduciario. ¿Qué me estás contando? Pero por favor, si hacerlo con Bitcoin, a ver, es que es irrisorio, tío. O sea, es que ya se hacía, se hace y se hará, lamentablemente. Sobre todo con dinero fiduciario. Vamos a prohibirlo por eso. A ver si. No sé. Pero si la excusa es ridícula, literalmente. No tiene ningún sentido. Claro, por eso es importante este tipo de vídeos y, por supuesto, dejándonos vuestra opinión en comentarios. Como dijimos antes, es importante estar abierto a... Y si esto que está pensando no es realmente lo mejor, tal, somos de mente abierta, o lo Eso intentamos al vale. menos, tenemos presente. Pues, Exactamente. pues Adri, ya llevamos un buen rato. Para ir cerrando, yo me acuerdo que tú antes has dicho que eras socialista, ¿no? Hasta miembro de un partido y todo. Sí, era concejal incluso. Cuéntanos por qué dejaste de ser, lo que pasó. Yo tuve la suerte de innatamente
sí que tuve influencia, tuve buenas influencias. O sea, tuve un amigo que ya se lo había cuestionado antes que yo y no me negué a escucharle. Pero básicamente no me negué a la posibilidad de pensar, a ver si no voy a ser yo que tenga razón. Es que ese mero hecho de tu pensar, espérate, a ver si va a tener razón el que dice lo contrario. Solamente eso ya es una locura. Hay que decir, a efectos si nadie lo hace. Entonces, si tú haces justamente eso, primero, por cierto, tienes que saber qué estás defendiendo, porque mucha gente no sabe ni qué defiende el socialismo, no sabe ni en qué se basa el socialismo, no sabe por qué motivo, que eso para otro vídeo si quieres, por qué motivo es imposible la explotación en un sistema capitalista y es imposible que no sea el caso, imposible que no haya explotación en un sistema socialista, porque no saben qué están defendiendo. Luego tienes que conocer la versión del contrario, la mejor versión del contrario, ver qué te cuadra más, ver ejemplos históricos y, si me apuras, incluso aplicarlo en tu vida en el día a día. Pero bueno, primero, al menos los primeros pasos. Quiero saber si el socialismo es lo correcto económicamente hablando. De acuerdo. Primero, ¿en qué consiste el socialismo? Segundo, los que están en desacuerdo con esto, ¿qué piensan? Perfecto. Ahora conocemos las dos teorías en su mejor versión en profundidad. Y ahora vamos a ver ejemplos históricos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado cuando se aumentaba el socialismo en una sociedad y cuando se disminuía. ¿Qué consecuencias tenía para la riqueza, para la libertad y para el bienestar general de la humanidad? Entonces, yo sí tuve la suerte de que no me cerré a eso. Ahora bien, yo tenía 20 años, pero claro, a quien le pille teniendo 80 va a tener que hacer un esfuerzo mayor porque tiene un coste hundido mayor. Ahora bien, también tiene más responsabilidad porque lleva más años haciéndolo mal, debatiendo en favor del mal, haciendo que la gente, ojo, no solamente con el socialismo, sino con esto se aplica a cualquier cosa, haciendo que la gente de su alrededor pensase que lo bueno era esto, influyendo en general, influyendo para el mal. Tu responsabilidad es mayor cuantos más años lleves haciéndolo. Y por tanto tu incentivo debería ser mayor, en mi opinión, a corregirlo. Si tienes más años, también vas a tener más coste hundido. Y es por eso por lo que la gente a menudo se queda pensando lo mismo siempre. Pero te sea más fácil o te sea más difícil, lo que es siempre, si te importa tu bien, el de los estudios, el de tu gente y el de la humanidad, es cuestionarte primero si es cierto lo que piensas o no, o es cierto lo que piensas al contrario, porque perfectamente lo puede ser. Y luego ya llegas a la conclusión. Vale, llevo toda la vida haciéndolo bien o llevo toda la vida haciéndolo mal, por tanto, como me importa el mío también, voy a intentar sobreponerme al coste hundido y hacer las cosas bien. Eso es lo que yo hice. A mí me costó poco porque era joven, ya digo. Pero debe hacerse sí o sí, porque lo contrario puede ser que te haya llevado a estar siempre favoreciendo el mal cuando tú pensabas que estabas favoreciendo el bien. Y eso es serio e importante y muy trascendente para todos los que te rodean, básicamente. Y para ti mismo, ¿no? Cualquier Y otra para ti cosa. mismo, por supuesto. Sí, sí. Vivir sin... Claro, al final yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, de mantener ese espíritu crítico, por muy claro que lo tengas. Tampoco es plan de cada cosa que hagas pienses cuestionártelo, ¿no? Porque si no nos volvemos locos. Pero sí que de vez en Mm. cuando hacer ese ejercicio mental puede ser muy Sí, importante. de Y eso bueno, venía el libro. Así que sí. pues, Auti, pues, ¿hay algo que te gustaría decir antes sobre el libro, sobre si alguien quiere saber más de ti, lo que sea? Lo principal sería ese mensaje. O sea, se puede pensar que yo estoy equivocado. La diferencia normalmente, a diferencia de lo que suele suceder con el sistema o con un socialista, es que yo le digo, si me quieres rebatir y lo consigues, te lo voy a agradecer totalmente. Que la gente tenga esa actitud, básicamente. La Buscar la misma que tengo yo. verdad, Eso es. no tener la ¿Me razón. quieres, ¿Me quieres rebatir? Genial, ojalá lo consigas. Me estarás sacando de un error enorme. Yo tengo esa actitud, que la tenga todo el mundo, sería mi última petición, por así decirlo. Pues yo la comparto, la verdad. Pues Adri, me ha encantado, la verdad. Espero que hayamos em, aportado algo de luz, que Que eso alguien haya seguro dicho, que sí. ¿es verdad? No, algo Seguro así. que en alguna de las 1000 cosas que hemos dicho, alguien lo habrá pensado en más de una, yo creo. Sí, o que al menos el que comparta lo que creamos y piense que es lo correcto, pues que cuente con una nueva forma de explicarlo a sus seres queridos, por ejemplo. A veces pasa, ¿no? Eso.
Pero bueno, que haya aportado valor a la audiencia, la verdad. Por poca que sea, es mejor eso que nada, la verdad. Totalmente. Pues eso, em, cualquier cosa, ya como os dijimos antes, dejad vuestra opinión en comentarios, que os leemos, a ver si podéis cambiar las creencias. Ojalá que sí. Sería que estamos equivocados y lo agradeceríamos. Y así que eso es todo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.